clase. Muy bien. Gracias, Lady. Gracias. Dios te bendiga. Vale, pues. Ahora sí. Entonces, estamos haciendo la precisión de que tenemos tres elementos. Primer elemento, Antiguo Testamento nos habla de un Jesús, ¿cierto? O el Mesías, perdón, del Mesías prometido, ¿correcto? Del Mesías prometido. Antiguo Testamento. Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Juan, nos habla de Mesías, ¿cierto? Del Mesías encarnado o manifestado, ¿correcto? Y desde el libro de los Hechos en adelante hasta el Apocalipsis, nos habla del Mesías glorificado. Entonces, es importante, por eso el Señor nos deja esa premisa en Juan capítulo 5. Y ojo, esto es un mandamiento, escudriñad las escrituras. Esto es muy importante, queridos, muy, pero muy importante. No importa el tiempo que usted lleve, es que yo he liderado o lleva muy poco tiempo, debemos conocer al Señor como lo dice la Escritura, es decir, conforme a lo que dice la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Muy bien. Ahora, vamos a entrar a analizar lo siguiente. Si bien es cierto, es necesario conocer qué es esto del testimonio, ¿correcto? Conocer este tema de qué es el testimonio, cómo se aplica, en dónde se aplica el tema del testimonio. Bien, ojo, el testimonio es un medio de prueba, ¿correcto? Se lo voy a hablar desde un punto de vista. Yo no hice la presentación de qué hago. Bueno, pues de pronto aquí un paréntesis chiquito, pues yo soy abogado, gracias al Señor. Y digamos que ese conocimiento que el Señor me ha dado, conforme, pues digamos, a las líderes de las ciencias jurídicas, también se lo ha aplicado, ¿cierto? A lo que el Señor ha establecido a través de su palabra. Ojo, la palabra tiene el mismo contenido y la misma narrativa de una ley, ¿correcto? Tiene la misma narrativa de una ley. Por esa razón, ¿sí? Por esa razón, vamos a abordar este tema del testimonio. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso del testimonio? Muy bien. El testimonio es considerado y es concebido como un medio de prueba. Es un medio de prueba que consiste en un relato, ¿correcto? Es un relato o narración que hace un tercero, ¿sí? Que hace un tercero frente a un funcionario llamado juez o instructor de justicia sobre hechos que tienen trascendencia en un proceso. Usted va a decir, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Ya vamos a mirar. ¿Qué tiene que ver con el Evangelio? ¿Y qué tiene que ver con el conocimiento claro y preciso de las Escrituras? Muy bien. La persona que rinde un testimonio, ¿cierto? La persona que rinde ese testimonio es un testigo. Es decir, el testimonio es el relato sucinto, ¿cierto? O narración que consiste en hacerlo ante un instructor de justicia. Bien. Y este testimonio lo hace ese testigo. Y este testigo recibe el nombre de órgano de prueba. Es decir, la persona se vuelve un testigo y se convierte en un órgano de prueba. Ustedes y yo, cuando anunciamos el Evangelio, somos órganos de prueba, porque estamos dando testimonio de lo que dicen los evangelios acerca de la persona de Jesús de Nazaret. ¿Se observa lo importante que es? Y es tan importante y de vital importancia que incide en la salvación. Incide en la salvación. Muy bien. Si bien es cierto, entonces, en el caso del testigo, perdón, y como medio de prueba, ¿sí? O al ser un órgano de prueba, este debe tener la capacidad para percibir hechos y acontecimientos en general, ¿correcto? Tiene que tener la capacidad para percibir hechos y acontecimientos en general. Muy bien. Un ejemplo de ello, tenemos, aunque en la escritura tenemos varios ejemplos, pero voy a darles un solo ejemplo. Juan capítulo 21, versículo 24. Y este testigo nos hace referencia del mismo apóstol Juan. Juan, observen lo que nos dice del apóstol Juan. Versículo 24. Juan capítulo 21, versículo 24. Observen con mucha atención. Este es el discípulo que da testimonio
de estas cosas, es decir, de su relato, ¿cierto? Sucinto. Y dice, y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Se observan? Todo el Evangelio de Juan que está allí contenido es el relato, su testimonio. Y Juan es el órgano de prueba porque es el testigo. Y nos dice esto para un propósito en específico, para salvación. Para salvación. Muy bien. En ese sentido, vamos a mirar cuáles son las fuentes del testimonio. El testimonio tiene unas fuentes, ¿correcto? ¿Cuáles son las fuentes del testimonio? Estas fuentes se pueden definir como aquellas circunstancias que le permite al ser humano, por una parte, conocer para después realizar una descripción o relato de lo cual se le indaga. Es decir, cuando una persona se presenta ante un juez, ¿sí? El juez va a indagar, va a preguntar, ¿correcto? Él indaga y pregunta. Y le va a preguntar sobre la descripción de los hechos que aconteció. Eso es importante. Y de igual forma, ¿cierto? Esas circunstancias, es importante el estado de sanidad de la persona, es decir, que esté en su cabal sentido, y que es determinante al momento de valorar la prueba. Por esa razón, el testimonio es un medio de prueba. Usted cree en Jesús, ¿cierto? Usted cree en el Señor Jesús y usted cree en Dios porque se le ha probado, porque existe ese medio de prueba. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Existe ese medio de prueba acerca de la persona de Jesús de Nazaret. Por eso es importante. Muy bien. En ese mismo sentido, estas personas y en esas fuentes de conocimiento es importante los sentidos, la percepción, la memoria, el juicio de valor, los factores de orden cronológico, la niñez, la vejez, factores sociológicos y factores culturales. Cuando usted lee el compendio de los evangelios, todos estos elementos están contenidos dentro de los 4 evangelios. Están todos contenidos. Todos contenidos. Los factores sociológicos, los factores culturales, es decir, cómo era ese pueblo, qué tipo de vida vivía ese pueblo llamado los judíos, cómo era en el tiempo del Imperio Romano, ¿sí? ¿Cuáles eran sus costumbres? Etcétera, etcétera, etcétera. Es importante tener, por eso es importante el testimonio. Muy bien. Vamos a mirar esto ahora frente a lo que dijo el mismo Señor Jesús. El mismo Señor Jesús nos va a abordar sobre este tema. Vamos a mirar lo que nos dice Juan capítulo 5, por favor. Juan capítulo 5, versículos del 30 al 39. Juan capítulo 5, versículos del 30 al 39. Anótelo, por favor, anote el texto. La idea es que usted lo anote y lo pueda escudriñar. Y de igual forma, recuerda que yo les voy a enviar esta información para que usted la tenga y la estudie. Bien, muy bien. Comenzamos desde el versículo 30 al 39. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Observe que el Señor está dando aquí y nos va a dar una clase acerca del testimonio y los testigos. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Muy bien, versículo 31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, observen, mi testimonio no es verdadero. Yo quiero que usted anote esto porque va a quedar allí de manera muy importante, porque él está diciendo, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Observe el versículo 32. Otro, dice, otro es el que da testimonio acerca de mí. Es decir, que se requiere de otra persona para que el testimonio sea valedero. Muy bien. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros, versículo 33, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Versículo 34, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Vea lo importante
de lo que está diciendo aquí Jesús. A veces uno no se detiene en estos aspectos, pero es tan importante y de vital importancia que el Señor aquí nos está diciendo que el testimonio que Él recibe, no recibe de hombre alguno, ¿cierto? Voy a leer nuevamente el texto para no confundirlo. Dice, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Jesús va a hacer y nos va a dar una luz sobre el asunto. Porque dice, oiga, sí, Juan, ustedes enviaron a Juan y Juan ha dado testimonio de la verdad de que yo soy, pero ustedes no han creído. Otro es el que da testimonio. Observen con atención. Versículo 35. Él era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Es decir, que aquí directamente, implícitamente está involucrando al Padre que da testimonio del Hijo. Observen, versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. ¿Se observa? Aquí quien está dando el testimonio más importante es el Padre. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Versículo 39, que es el texto para mí, lo digo en un concepto mío, para mí es pilar fundamental, es base de toda creencia cristiana, y es escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y en ellas, y ellas son las que dan testimonio de mí. Les voy a poner este pasaje en un videoclip para que ustedes imaginen y mencionen cómo sería dramatizado. Entonces, permítanme en un momento, lo voy a poner aquí para que ustedes lo puedan observar. Permítanme un momento, si no tengo audio. Muy bien. Muy bien. Es lo que dice. Escuchen, por favor. Yo no hago nada por mi propia cuenta. Justo según el Padre me ordena y mi juicio es justo. Yo solo hago la voluntad del Padre, porque el Padre me ha enviado. Si yo diera testimonio en favor mío, entonces mi testimonio no valdría como prueba. Pero hay otro que da testimonio en favor mío. Y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ustedes han enviado a preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre. Solo digo esto para que ustedes sean salvos. Él era la lámpara que ardía y alumbraba. Y ustedes quisieron gozar de su luz por un corto tiempo. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Lo que yo hago es lo que el Padre me ha encargado que hiciera. Esto comprueba que de veras el Padre me ha enviado. Y también el Padre que me ha enviado da testimonio de mí. Pero ustedes nunca han oído su voz ni lo han visto. Y su palabra no tienen morando en ustedes porque no creen en aquel que Él envió. Ustedes estudian las Escrituras porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Aunque las Escrituras dan testimonio de mí, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Yo no recibo gloria de los hombres, pero a ustedes ya los conozco, que no tienen el amor de Dios en sus corazones. Yo he venido en nombre de mi Padre, pero ustedes no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirán. Si ustedes reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del único Dios, ¿cómo pueden creer ustedes? No crean que yo los voy a acusar delante de mi Padre. Moisés, el mismo en quien ustedes han puesto su confianza, los acusa. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen sus escritos, ¿cómo van a creer mis palabras? Fuerte, ¿verdad? Fuerte lo que dice ese aspecto importante. Una vez pasa por alto lo que nos dice las Escrituras. Miremos lo siguiente en lo que nos dice. Ahora, recuerde, ese texto está conforme a lo que dice, o ese videoclip está conforme a lo que dice Juan capítulo 5 del versículo 30 al 47. Muy bien. Observen con atención cuál es la última parte y que a mí eso me impacta realmente
de lo que nos va a decir aquí el Señor en el Evangelio de Juan. Observe Juan capítulo 5, versículo del 45 al 47. Juan capítulo 5, versículo del 45 al 47. Observen con atención y detallemos lo que nos dice estos pasajes. Dice: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien nos acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Observen. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Observen con atención. Por esa razón es importante, queridos, tener claro el conocimiento. Por eso debemos conocer a Jesús conforme a las Escrituras. Muy bien. En ese mismo sentido vamos a mirar lo que nos dice la ley, ¿sí? Porque es que el testimonio está circunscrito, ¿cierto?, dentro y contenido de en la ley. Y este fue detallado en los mandamientos. Entonces, primero vamos a leer Éxodo capítulo 20, versículo 16 y Deuteronomio 5:20. Observe: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Es decir, que para el Señor el testimonio tiene una relevancia muy importante porque es un medio de prueba. Bien. Deuteronomio 5:20, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y miren y observen con mucha atención lo que nos va a decir Deuteronomio 5:1. Deuteronomio capítulo 5, versículo 1. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Observen lo que voy a hacer a continuación. Llamó Moisés a todo Israel. En este caso, voy a hacer un ejercicio con ustedes. Y llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Gladys, oye Lady, oye Orlando, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardarlos para ponerlos por obra. Amén. Muy bien. En ese mismo sentido vamos a analizar lo siguiente. El Señor Jesús no vino a abrogar la ley, porque yo no sé, yo he escuchado a personas donde han indicado que la ley no está vigente, y eso no es cierto, porque el Señor no vino a abrogarla, sino a darle cumplimiento. Observemos lo que nos dice Mateo capítulo 5, versículos del 17 al 20. Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20 dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar. Recuerde que abrogar, ¿sí?, es sustituir o cambiar. Él no ha venido a abrogarla, sino para cumplir. Versículo 18. Porque de cierto, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto se haya cumplido. Versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante de uno de estos mandamientos muy pequeños, observe cómo clasifica el Señor los mandamientos. Dice muy pequeños, muy pequeños. Y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Yo quiero hacer una precisión aquí y un paréntesis pequeño. Vean, los escribas y fariseos eran personas estudiosas, doctores de la ley. En el caso de los fariseos, si hoy hiciésemos una comparación, los fariseos serían los abogados del día de hoy. ¿Correcto? Para que ustedes tengan una claridad. ¿Quién era un fariseo? Pues los fariseos eran los abogados del tiempo o de ese tiempo. Bien, muy bien. Es decir, que eran personas muy doctas. Bien, y hace la claridad el Señor, porque si en el versículo 20, porque os digo que... O sea, como el pastor Alexander. Algo así. Algo así. Sí, señora.
Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, que el Señor pone una brecha un poquito más difícil. ¿Se observan? Lo pone un poquito, pone la vara muy alta para hacerme entender. No es por el conocimiento, porque los escribas y fariseos tenían el mejor de los conocimientos. Y como ejemplo especial, por ejemplo, tenemos a Nicodemo. Nicodemo era fariseo, hacía parte del Sanedrín, es decir, conocía las escrituras con detalle. Por eso cuando usted lee Juan capítulo 3, de manera detallada, ¿cierto? Creo que están escribiendo por aquí. Ok. Cuando me perdí, se me fue la paloma. Oiga, cojo nuevamente la paloma. En el caso de Jesús con Nicodemo, ¿cierto? Él le dice, venga, usted siendo maestro de Israel y no sabes estas cosas. Vea, esto no es cuestión de conocimiento, porque conocimiento podemos tener, pero si ese conocimiento no se lleva a la práctica, por eso lo que nos decía Deuteronomio, ¿cierto? Lo que miramos ahorita en Deuteronomio. Voy a volverme nuevamente aquí un poquito. Voy a volver un poquito a lo que decía Deuteronomio 5.1. Llamó Moisés a todo Israel y le dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Es decir, que no solamente es el conocimiento, tengo que llevar ese conocimiento a la práctica. ¿Correcto? Porque en eso se juega la salvación. En eso se juega, ¿cierto? En poner por obra sus mandamientos. Muy bien. En ese sentido, observemos con mucha atención lo que el Señor Jesús nos va a decir acerca de la ley. Bien, lo que nos va a decir acerca de la ley. Muy bien. Dice la Escritura, Juan capítulo 8, versículo del 12 al 19. Juan 8, versículos 12 al 19. Aquí el Señor nos va a abordar y nos va a enseñar un poquito acerca de lo que es el testimonio, ¿sí? En las Escrituras. Observen el versículo 12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Versículo 13. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús, le dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Versículo 16. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Es decir, aquí tenemos dos sujetos importantes, el Hijo y el Padre. Muy bien, versículo 17. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Versículo 18. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Vamos a mirar este aspecto en otro videoclip. Vamos a mirar este aspecto en otro videoclip para que tengamos cómo hubiese sido esa conversación. Jesús habló a los fariseos otra vez, diciendo, yo soy... Estos textos. ¿Dónde está contenido acerca de lo que se explicaba acerca de la ley frente al testimonio? Ese está en Deuteronomio capítulo 17, versículo 6 y Deuteronomio capítulo 19, versículo del 15 al 18. Vamos a leerlo con detalle. Deuteronomio 17, 6. Dice, por dicho de dos o de tres testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Es decir, que en todo juicio se requieren dos o más testigos que afirmen lo mismo. Por el dicho de un solo testigo no se puede tener en cuenta el testimonio y más la doctrina. ¿Correcto? Y más la doctrina. Observen con atención lo que vamos a mirar en Deuteronomio 19, versículo del 15 al 18. Dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. En relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Versículo 16. Cuando se levantare testigo falso
contra alguno para testificar contra él. Entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien. Por eso la función del instructor de justicia es preguntar, indagar, ¿correcto? Observen. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano. Es decir, que el testimonio tiene una relevancia muy importante para el Señor. ¿Correcto? ¿Por qué razón? Porque con el testimonio tenemos la siguiente premisa. Bien, las escrituras tenemos ustedes y yo el compendio de 66 libros, ¿correcto? Tenemos un compendio de 66 libros desde el Génesis al Apocalipsis, ¿correcto? Muy bien, esos 66 libros fueron escritos por 40 autores. 40 autores, es decir, 40 órganos de prueba, 40 testigos que hablaron acerca de una sola persona, la persona de Jesús de Nazaret. Por eso es importante el testimonio. Muy bien, vamos a mirar eso ahora frente a lo que nos dice en el Nuevo Testamento. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento acerca del testimonio en las Escrituras? Observen lo que nos va a decir Hebreos capítulo 10, versículo 28 al 29. Hebreos 10, versículos del 28 al 29. Dice la Escritura: el que viola la ley de Moisés, es decir, el texto que leímos ahorita en Deuteronomio, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Por esa razón, hago la precisión acá. Cuando el Señor hizo la claridad, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Se observa? Por esa razón se hace, ¿sí?, la vara un poquito más alta. ¿Por qué razón? Porque es importante el conocimiento acerca de la persona del Hijo de Dios, es decir, a Jesús de Nazaret. Muy bien, observe con mucha atención 1 Corintios 1:6. 1 Corintios capítulo 1, versículo 6. Dice: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Bien, voy a dejarme aquí importante. Vamos a mirar este aspecto importante. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Es decir, recuerde que nuestra fe está fundada sobre el fundamento de ¿quiénes? Sobre el fundamento de los apóstoles, ¿correcto? ¿Y cuál es el fundamento de los apóstoles? Pues Jesucristo, la roca, ¿correcto? Eso es importante. Por esa razón, cuando nos enseñan acerca de la persona de Jesús, ¿sí?, de Nazaret, ese es el testimonio acerca de Cristo. Por esa razón, ha sido confirmado en nosotros. Por esa razón, tenemos una conclusión pequeña. Ustedes y yo somos obreros de la mies para anunciar, ¿cierto?, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su admirable luz. ¿Se observan? Y damos testimonio acerca de la persona de Jesús de Nazaret. Muy bien. Segunda de Corintios 13:1. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 1. Dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Me voy a parar aquí un poquito. Vea, toda doctrina que se enseñe siempre debe estar contenida con 2 o más testigos. Toda doctrina, ¿correcto?, debe estar acompañada siempre de 2 o más testigos que afirmen lo mismo. No puede existir, ¿cierto?, un solo testigo porque no lo puedo tomar como verdadero. Ejemplo de ello, cuando se habla acerca de ese evangelio de la prosperidad, cuando se enseña acerca de ese asunto, eso no lo dicen las escrituras. ¿Se observa? Por eso es importante tenerlo allí claro.
Por eso es importante el escudriñar las escrituras. Solamente como un ejemplo, hay muchos ejemplos. Si me pongo aquí a explicar, me quedo aquí enfocado en el tema. Y mi idea es para que podamos avanzar, tener claridad. Siempre, toda doctrina que se enseña en las escrituras, siempre debe tener 2 o más testigos. Y ya sabemos qué es un testigo y qué es un testimonio, ¿correcto? El testigo es el órgano de prueba. Bien, muy bien. En ese sentido, voy a hacer una pequeña precisión. Voy a hacer una pequeña precisión frente al asunto para que lo tengamos un poquito más concreto. Todo lo que vayamos a enseñar acá, todo acerca de la persona de Jesús, siempre debe existir 2 testigos, o más si los hay, o más. Porque en eso se juega la salvación, queridos. Se juega la salvación. Muy bien. No sé si tienen preguntas hasta este punto, o está claro el asunto. Tranquilos, no les dé pena. Pastor, yo tengo una pregunta. Claro que sí. Es que resulta y pasa que hoy me dijeron a mí, me preguntaron, es un hermano ahí en la carne, que él no conoce el evangelio, solo la palabra de Dios. Y él me dice que Deuteronomio 22, versículo 5 dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominaciones a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Y me pelea por eso. Entonces, ¿qué respuesta le puedo dar? Bueno, entonces vamos a, mire, ese tipo de cosas sí requieren testigos, ¿correcto? ¿Cómo debe ser el vestido de la mujer? ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? ¿Recuerdan algo que dice el apóstol Pablo? Que debe ser decoroso. Ah, No que debe debe ser, ser. no debe ser ostentoso. Ok, entonces, observe lo que nos dice Deuteronomio capítulo, mire, ese es un ejemplo, por eso les decía que hay muchos ejemplos. Entonces, en el caso de la mujer, ¿cierto? En el caso de la mujer, ¿cuál debe ser su atuendo? Es un atuendo decoroso, honroso, ¿cierto? Eso no quiere decir, oiga, entonces que tiene que ponerse, pues, vivir vistiéndose con faldas. No, pero sí que su vestimenta, ¿cierto? Sea decorosa y honrosa. ¿Se observan? Ahora, ¿qué sucede? Hay que entender los contextos culturales y sociales que vivían cada pueblo, ¿correcto? Eso es importante. No es lo mismo como nos vestimos hoy a como se vestían hace más de 4.000 años. O sea, usted imagínese cómo se vestían hace 4.000 años. De hecho, el hombre vestía con falda. ¿Se observan? Es decir, porque tenían un traje o un atuendo enterizo hasta el borde de sus talones o hasta el borde de sus tobillos, para ser un poquito más preciso. Entonces es diferente el contexto cultural. Bien, eso es importante tenerlo allí claro, porque a veces se pegan de estas cosas, pero es que la mujer tiene que vestirse de tal forma. Venga, ¿cómo se vestían antiguamente? Eso es como en el caso del Señor Jesús, o en el caso de las personas, en el caso de los hombres. Ellos vestían, sí, perdón, ellos tenían sus cabelleras largas. No, pero es corte, usted siendo pastor y tiene el cabello largo. Venga, ¿nunca han escuchado y nunca han escudriñado acerca del nazareato? Que los nazarenos, ¿cierto? Debían no cortarse su cabello y eran santos para el Señor. Esas son cositas que uno dice, venga, ¿dónde está eso? Entonces, esto es importante para afirmar doctrina. Si hay un solo testigo que afirme, ¿cierto? Algún tema de enseñanza y no haya otro testigo, pues no lo puedo tomar como cierto y como verdadero. Se requieren siempre de 2 o más. Sí, ¿Correcto pastor. hasta ahí? Lo que pasa es que él dice que esa es la ley de Dios y así Dios lo dijo porque está escrito en su palabra y que debemos de cumplirla de pasta a pasta. No, Que de hecho las porque, cumplimos. porque De hecho, cumplimos unas cosas, lo que nos conviene y lo que no nos conviene, eso sí no lo cumplimos. Eso me dice. bueno, eso ya es, como se dice, harina de otro costal y lo podríamos absolver en otro escenario, que muy seguramente se va a dar ese escenario para absolver esas, digamos, esas inquietudes. Solamente concluimos aquí. Recuerden lo que vimos ahorita en Deuteronomio 17 y en Deuteronomio 19, y hace parte de la ley, ¿cierto? Concluyo, se requieren 2 o más testigos, punto. Así de sencillo.
Y Jesús Sí, mismo afirma lo mismo. Lo sí, que sí señor. debemos cuidarnos, lo que sí debemos cuidarnos es lo mismo que Jesús le dijo a sus discípulos. Cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Cuídense de la levadura, es decir, de la doctrina. Y hoy, por ejemplo, debemos cuidarnos mucho en la doctrina. Todo tiene que ser conforme a la Escritura. Muy bien. Avancemos porque se nos acaba el tiempo. Avancemos. Observen con mucha atención y vamos a leer algo muy importante. Y es que cuando usted da testimonio acerca de la persona de Jesús, lo hace con demostración probatoria, es decir, lo hace con demostración del poder del Espíritu de Dios. Quien habla a través suyo es el Espíritu Santo, no es usted, ¿correcto? Es el Espíritu de Dios que habla a través de usted para enseñar y llevar a toda persona a la verdad. Eso es importante tenerlo claro. Muy bien, miremos lo que nos dice rápidamente Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 2 y versículos 4 y 7. Observen. Pues me propuse, y eso es algo que debe estar también en su corazón, querido, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Eso es lo que deben hacer en su corazón. Propóngase en su corazón no saber más sino de Jesús y este crucificado. Muy bien, versículos 4. Y ni mi palabra, ni mi predicación, perdón, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración, observen, del Espíritu y de poder. Por esa razón, cuando usted está llevando el Evangelio, ¿sí? Usted debe tener claro y muy preciso lo que usted va a hablar acerca de la persona de Jesús. Ojo, y eso lo va a utilizar el Espíritu de Dios con demostración de poder, para demostrar probatoriamente, es decir, probar acerca de la persona de Jesús de Nazaret. Muy bien, observa el versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Observen con mucha atención. Esto que usted y yo estamos aprendiendo en esta noche, esto es un misterio. Esto es sabiduría oculta y hoy Dios le ha placido revelársela. ¿Para qué? Para que usted pueda llevar el evangelio con autoridad y con denuedo y pueda hacer defensa del evangelio. ¿Se observa? Eso es importante. Por eso el Espíritu de Dios a través suyo lo va a hacer con demostración de poder. Muy bien. Observemos lo que nos va a decir Romanos capítulo 15, versículos del 18 al 19. Romanos 15, versículos 18 al 19. Dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Quiere usted poder? ¿Quiere ver la manifestación del poder de Dios? Predique el Evangelio conforme a las Escrituras. Ahí está la clave y el éxito del asunto. Porque a veces enseñamos un montón de cosas, pero no enseñamos lo esencial, que es el Evangelio. ¿Correcto? Eso es muy importante tenerlo allí claro. Juan capítulo 16, versículos del 13 al 15. Juan 16, Juan capítulo 16, versículos del 13 al 15. Corrijo. Dice la Escritura, pero cuando venga el Espíritu de verdad, observe, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Por esa razón, estas perlas del reino que usted ha aprendido en esta noche es porque el Espíritu Santo ha tomado de eso y nos lo ha dado a conocer para guiarnos a toda verdad.
Muy bien. Juan capítulo 14, versículo 6. Yo creo que usted ese texto ya se lo sabe usted de memoria, pero es necesario tenerlo presente. Dice la Escritura, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad. Observe, si el Espíritu Santo, la función del Espíritu Santo es guiarnos a la verdad, es decir, guiarnos al conocimiento claro y preciso del Hijo de Dios. Por eso dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por eso nos hace referencia en el texto que leímos con anterioridad, que el Espíritu Santo tomará de lo que tiene el Hijo y nos lo hará saber a nosotros y nos guiará a la verdad. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 22. Romanos 3, versículos 21 al 22. Observen con mucha atención. Dice la Escritura. Pero ahora, aparte de la ley, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Quién es la justicia de Dios? La justicia de Dios es la persona de Jesús de Nazaret. Observen con mucha atención. Testificada. ¿Quién fue el que dio testimonio? Moisés. Observen, testificada por la ley y por los profetas. Ezequiel, Daniel, Oseas, Nahum, Habacuc y todos los que usted me quiera nombrar, Jeremías, todos ellos testificaron acerca de la persona de Jesús. Y nos dice que Jesús es la justicia de Dios. Observe el versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Observe. Recuerde nuevamente, le voy a traer a colación el texto en Mateo capítulo 5. Si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La justicia nuestra se llama Jesús de Nazaret. Él es nuestra justicia. ¿Se observa? Observe que la escritura se va conectando una con otro texto. Por eso necesitamos varios testigos que nos afirmen lo mismo. ¿Observan? Muy bien. En ese sentido, he abordado hasta el punto qué es el testimonio y el testigo. ¿Quedó claro? Ahora sí tienen una mayor perspectiva del asunto. Queridos, abran sus micrófonos, den sus opiniones. ¿Sabían esto? ¿No lo sabían? Tranquilos. Quedó más claro, pastor. Y Muy bien. conocimos Gracias. más testimonio y el testigo. Muy bien. Muy bien, don Orlando. Esto es importante para testificar acerca de la persona de Jesús de Nazaret. Muy bien. ¿Qué opinión tienes, Julio? Pastor, bueno, ese tema no lo habíamos abordado, pero bueno, ya me quedó claro. Y gracias, pastor, por la explicación. Muy bien, Julio. Gracias. Muy bien. La señora Gladys, o Norma, o Joana, o Sí, Yosa. señor. Eh, Yo sí vi ese tema, pero no lo había recordado, o sea, se me había olvidado porque como no lo escribí, entonces no me había acordado, pero sí me acuerdo que sí no lo dieron. Muy bien, señora Gladys. Importante lo que nos dijo leímos por allá en Deuteronomio 5, ¿no? Oye, Israel, ¿cierto? Los estatutos y decretos, Sí, señor. ¿cierto? Para que los pongas, los oigas y los escuches con atención y los pongas por obra. Muy bien. Norma, cuéntanos. Hola, pastor, ¿cómo está? Bien. Es que me entré muy tarde, pero gracias a Dios que la pastora me ayudó. Pues de verdad que es muy bueno aprender del conocimiento de las palabras, porque yo tampoco, o sea, estoy casi no entiendo casi bien, pero explicarlo así como usted lo explicó es muy necesario, pastor. De verdad que muchas gracias por explicarnos bien y aclarárnoslas bien cada punto, porque eso es bueno para aprender cada día más de la palabra. Muy bien, señora. De nuestro Dios. Así Oye, es. pastor. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Bueno, Gladys, ¿qué nos dices? pastor, pues nosotros tampoco habíamos visto el tema porque el que nosotros vimos fue lo primero, la cartilla.
pero pues de pronto conocimientos de que habíamos tenido los otros pastores, así muy sobre por encima, pero pues precisamente por eso estamos para aprender cada día más, pastor. Bueno, muy bien. La gloria y la honra sea para el Señor. Y por esa razón el Señor nos instruye, ¿no? Nos instruye. Sí, claro. Muy bien. Joana. Pastor, sí, lo que dice sí es cierto, lo de los testigos, pues la verdad, lo del testimonio no, la verdad no tenía idea. Lo de los testigos sí ya me habían explicado para corroborar que hayan 2 o 3 testigos para para que sea verdad, pero lo del testimonio sí, la verdad es y gracias a Dios porque sí, uno aprende todos los días las cosas, entonces gracias a Dios por eso, porque podemos aprender cada día más. Muy bien, Joana. Bueno, gracias nuevamente al Señor. Y nuestra monitora. Pastor, Dios les bendiga, hermano. Sí, gracias a Dios. Es bueno y bueno en gran manera. De verdad que Él sabe dónde nos coloca y por qué. Porque realmente también, como lo acaba de decir mi hermana, lo de los testigos también lo tenía claro, pero el testimonio como tal no lo había visto de esa manera. No sé si de pronto en el módulo pasado tal vez la pastora en algún momento lo explicó. También hubo algunas clases que no pude estar con ella y pues uno ya después se recupera, pero no lo mismo, ¿no? Pero gracias, pastor, de verdad que hemos aprendido también en esta tarde. Dios lo bendiga. Ok, muy bien. Listo, queridos. Entonces, próxima clase vamos a abordar el misterio de la piedad, porque en esas 2 cositas, como les indicaba, es decir, en todo el Evangelio, se juega la salvación. Por eso debemos conocer al Señor conforme a las Escrituras. Bien, entonces, próxima clase, que será el día de mañana, vamos a abordar el tema de el misterio de la piedad. Bien, si usted recuerda lo que vio en clase, es importante sobre ese aspecto tenerlo claro y traerlo a colación. No, sí, a mí me lo enseñaron, pero lo vamos a ver mañana con detalle. Bien, mañana lo vemos con detalle. Muy bien, me plació conocerlos, es un lindo grupo, vuelvo y reitero, corazón enseñable ante todo. O sea, yo lo único que les pido, y lo digo de manera muy humilde, todo eso que tal vez usted aprendió en algún momento a lo largo de su vida, póngale en una maletica y entiérrelo los 5 metros abajo, porque realmente es necesario, como el Señor nos decía, y cuando lo vimos en el primer módulo, es necesario nacer de nuevo, es decir, no traer esas cosas viejas, pues, que realmente no sirve para nada, ¿bien? Y debemos hacer realmente esas nuevas criaturas que el Señor forma en nosotros para ser parte del reino de los cielos. Bien, eso es importante tenerlo claro. Muy bien, les voy a dejar una tareita. De pronto la pueda hacer en el transcurso de este fin de semana, queridos. Y es una peliculita. Les voy a dejar una película para que la comparta con su familia, con gaseosita, con palomitas de maíz, pero les voy a dejar una película que es precisamente de esos videoclips que les mostré el día de hoy, para que usted pueda analizar la vida de Jesús dramatizada desde el Evangelio del apóstol Juan. Bien. Esa película es un calque real, ¿cierto?, del Evangelio de Juan. Entonces, se va a nutrir usted mucho y le va a servir también mucho para cuando usted comience a ganar a otros. ¿Bien? Son herramientas, pequeñas herramientas que nos van a servir. ¿Bien? Entonces, yo les estaría enviando esa peliculita y la socializamos el próximo fin de semana. ¿Correcto? La socializamos el próximo fin de semana. Muy bien. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a... Pastor, perdón. Señor. Pastor, por favor. Mañana hay clase, domingo. Mañana hay clase, claro, mañana hay clase. Mañana hay clase, sí, señor. Pero la película la socializamos el próximo fin de semana. ¿Listo? Y va a quedar grabado. Va a grabar toda la enseñanza, va a quedar grabado.
Sí, señor, la enseñanza La va a enseñanza va a quedar quedar grabada. grabada. Sí, señor, correcto, correcto. Sí, Gracias, señor. pastor. Bueno, Gracias, entonces, pastor. gracias a usted, señor Orlando. Entonces vamos a orar y a poner este tiempo en manos del Señor. Padre bueno y eterno, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque cumplimos ese mandamiento a través de tu Hijo Jesús, de escudriñar las Escrituras, porque en ellas tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de tu Hijo Jesús, Padre. Gracias, Señor, porque hoy profundizamos un poquito más. Gracias, Padre bueno y eterno, Señor, porque comienzas a quitar ese velo que tal vez teníamos, Señor. Por esa razón tú nos has dado ojos para ver, oídos para oír y un corazón entendido para entender. Bendito Rey del Universo, gracias. Gracias por esa misericordia que tienes hacia nosotros. Gracias, bendito Rey del Universo. Señor, yo te pido que tú sigas haciendo esa buena obra que comenzaste en mis hermanos y la termine, Señor, hasta el día de nuestro encuentro con nuestro Señor Jesucristo a las nubes, Padre eterno. Perfecciónala, Señor. Llévanos a la estatura del hombre Jesús, Padre eterno. Te lo pedimos en esta hora, Señor. Sigue edificándonos, sigue enseñándonos, el eterno Dios y Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Guarda a mis hermanos del mal y del maligno, Padre eterno, por favor. Suple todas sus necesidades, Señor. Si alguno de mis hermanitos tiene alguna molestia, dolencia o enfermedad, sánales. Te lo pido en el nombre de Jesús, por la llaga de tu Hijo Jesús, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. En el nombre de Jesús, Señor, por favor, manifiéstate con poder y gran gloria. Glorifícate en esta noche, Señor. Que esta palabra sea sembrada en los corazones de mis hermanos para arrepentimiento, conversión y fe genuina, Señor. Y te pido para que en ellos dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Bendícelo, Señor. Guárdalo, Señor. Guarda esta pequeña manada. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Guárdalo, Señor. Guarda sus ojos, guarda sus oídos, Señor. Guarda su corazón. No permites que pequen, Señor. Estorba su pecado, Padre bueno y eterno. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Y sobre todo, Padre Santo, ayúdanos a entender los misterios de tu palabra y danos corazón enseñable en el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén y amén. Bueno, queridos, no siendo más, fue un placer conocerlos, verlos. Es un placer realmente. Es un privilegio que el Señor le da a uno y sobre todo con este público tan maravilloso. Ustedes son un público maravilloso, el Señor los ha traído, no los traje yo ni los conocía, pero bueno, el Señor los ha traído por su misericordia. Amén. Dios les bendiga, que tengan bonita noche y a ver la película. Ya ahorita se las envío. ¿Listo? Gracias, gracias, pastor. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Chao, Gracias, chao. hermano. El Señor les continúe. Amén. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Dios los guarde. Que pasen buena noche. Dios les bendiga. Bye, bye.